Bien, vamos entonces a proseguir con el trabajo del seminario. No sin antes recordarles que tienen los tarjetones aún en sus carpetas, les quedan algunos. De lo contrario, voy a ver la manera de hacerles llegar al menos uno en la medida que los vayan requiriendo para hacer las consultas o contribuciones a las presentaciones. Y lo otro, de la misma forma como en la mañana el presidente de la Cámara de Diputados nos entregara su saludo vía pantalla. Bien, tenemos ahora a la ministra Carolina Schmid, quien también va a aprovechar esta plataforma para saludarles. Hola, quiero mandar un cariñoso saludo a todos quienes participan del seminario de cómo enfrentamos el calentamiento global. El calentamiento global es hoy el problema más relevante que enfrentamos a nivel global. Y para hacernos cargo, hoy Chile ha decidido levantar la voz, no solo para organizar y ser la presidencia de la cumbre climática más importante del planeta, que es la COP, sino que para transmitir al mundo un mensaje fuerte y claro. Hoy es tiempo de actuar para enfrentar el calentamiento global en la mitigación de los gases de efecto invernadero y en la adaptación al cambio climático. No existe verdadero desarrollo si este no es sustentable. Justamente por eso el presidente Piñera nos ha llamado a actuar con liderazgo frente al mundo, impulsando la acción climática global. Chile es uno de los países más afectados por el calentamiento global y por eso, desde los confines del planeta, estamos levantando la voz al mundo, porque hoy es tiempo de actuar. Ese es el saludo de la ministra, momento en el que damos inicio al bloque 4. Vamos a conocer la respuesta nacional ante el cambio climático, traducido en los esfuerzos nacionales para enfrentarlo, tema que será abordado por Maritza Jadrigevich, coordinadora del área de adaptación de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Compromisos internacionales, Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, Institucionalidad del Cambio Climático, Plan Nacional de Adaptación, Planes de Adaptación Sectoriales, Políticas Sectoriales de Mitigación y otros instrumentos de gestión relacionados con cambio climático. Las dejo con ustedes. Hola, buenas tardes. La idea de esta presentación es mostrarle cómo hemos ido avanzando ya en las respuestas del Gobierno y del Estado de Chile al problema de cambio climático. Aquí pueden ver una línea de tiempo que muestra desde cuándo estamos involucrados en la temática. Ya en el año 94 Chile ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas. En ese momento estaba la CONAMA recién creándose. Y en el 98 se hace la primera como trabajo de comité respecto a cambio climático con el Comité Asesor de Cambio Climático, formado principalmente por algunos ministerios, con la coordinación de CONAMA, la participación de MINREL y sobre todo la participación de academia. A partir de allí ya se empezó un trabajo más sistemático con este grupo, este pequeño grupo y una débil institucionalidad, y se pudo hacer la primera comunicación nacional, que para quienes no están familiarizados, son los reportes que debemos hacer los países a la Convención Marco de cuáles son los avances. Los países no anexo 1, solo tenían que reportar cómo estaban avanzando en cambio climático, ese era el único compromiso. Y lo primero entonces fue el 99, luego ya el 2006 este grupo organizó y movilizó al Estado para presentar una estrategia nacional de cambio climático que relevaba los 3 ejes, la mitigación, la adaptación y la generación de capacidades. Y esa estrategia se plasmó finalmente en el primer Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Después, en 2010, se creó el Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina de Cambio Climático. El 2011, después de 10 años, se hizo la segunda comunicación nacional, porque tampoco había obligación ni frecuencia establecida para establecer estas comunicaciones.
Y ya a partir de 2013 en adelante se empezaron a generar políticas, sobre todo en materia de adaptación, el primer plan de adaptación del sector silvoagropecuario, el plan de adaptación de biodiversidad en 2014 y el Plan Nacional de Adaptación también en 2014. De ahí en adelante se ha ido sacando un plan por año, plan sectorial de adaptación, y el 2015 el primer NDC de Chile, y finalmente ya el 2016 al 2018 la tercera comunicación, se está trabajando en el NDC y la conformación de los COREP. Voy a entrar en detalle en cada una de estas cosas, pero quería un poco hablar del marco normativo, que después Robert se va a referir a ello. Primero teníamos como marco la Ley de Bases de Medio Ambiente con la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en que ni siquiera se hace alusión al tema de cambio climático, no existe como una palabra dentro de esa ley, pero sin embargo de todas maneras se avanza y se hace este primer plan de acción nacional que sentó las bases para generar conocimiento necesario. Y ya el 2010, con la modificación de la Ley de Bases, se establece ya una competencia clara al Ministerio de Medio Ambiente para liderar las políticas de cambio climático. Se avanza bastante y ya el 2018, con todos estos avances, se hace más necesaria un avance, todavía un paso cualitativo en lo que es la institucionalidad, y por eso que ahora estamos en la discusión del anteproyecto de la Ley Marco de Cambio Climático. ¿Y cómo lo enfrentamos? Ya se hablaba, hay dos estrategias básicas. Una es la mitigación, que es todas las acciones que apuntan a aumentar la captura de CO2 o bien reducir las emisiones. Todo eso se llama mitigación. Y la adaptación es, bueno, aceptando que ya hay cambios irrefutables en el sistema climático, cómo nos adaptamos a esos cambios, o sea, cómo se adaptan nuestros sistemas productivos, sociales y ambientales. En la Contribución Nacional determinada se abordan estos dos temas y también la generación de capacidades, que es fundamental tanto para la mitigación como para la adaptación, o lo que llamamos medios de implementación. Aquí, para terminar de aclarar y tener algunos ejemplos de mitigación y adaptación, por ejemplo, mitigación, todo lo que es eficiencia energética, establecer energías renovables, electrificar los procesos industriales, tener medios de transporte limpios, por ejemplo, los impuestos al carbono, son todas formas de reducir emisiones directamente. Y la adaptación tenemos, por ejemplo, cómo llegamos a una infraestructura segura, adaptada al cambio climático, cómo restauramos el paisaje para poder mantener los servicios ecosistémicos, la diversificación de la agricultura, la investigación sobre el clima y sus efectos para poder estar respondiendo adecuadamente, y, por ejemplo, los planes preventivos frente a desastres. Todos esos son tipos de medidas de adaptación. Y bueno, frente a estas estrategias y a estas formas de actuar, ¿qué políticas se han establecido en Chile? Está la Constitución nacionalmente determinada, que un poco mandata también que desde lo que prometemos hacia afuera, que hay que hacer hacia adentro, ¿no? El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que es el instrumento que articula todo lo que hace el Estado en cambio climático, los planes nacionales de adaptación que hemos ido desarrollando y los planes nacionales de mitigación, que hasta ahora contamos con el de energía, la estrategia de recursos vegetacionales y la estrategia de electromovilidad y de infraestructura, entre otras. Esto es lo que ya existe. Estamos hablando de la contribución que se hizo en 2015. Y ya para ir contándoles un poquito más de estas políticas, bueno, el Plan de Acción Nacional se lanza en 2017 por un plazo de 5 años. La idea es que este plan se vaya actualizando y la idea es que articule todo lo que se está haciendo en materia de cambio climático y que se enfoque a los acuerdos que estamos estableciendo en la Contribución Nacionalmente Determinada. Consta de 95 medidas, algunas de estas medidas son en sí mismas planes completos, y se desarrolló todo este plan a través de un proceso interministerial en que participaron muchísimos actores de las distintas instituciones de gobierno. Contó con participación ciudadana formal, pero también con una consulta anticipada
para recoger las expectativas de la ciudadanía respecto a qué debería tener un plan de acción de cambio climático. Al igual que el primer plan de acción, este es el segundo, ¿no es cierto? El primero salió en el 2008. Este primer plan de acción tenía estos tres ejes: adaptación, mitigación y medios de implementación, pero durante la participación temprana salió la importancia y una demanda así muy fuerte en las regiones de actuar de manera local. Y sabemos que sobre todo la adaptación y la mitigación cada vez más puede aportar mucho. La adaptación es necesaria que sea local y la mitigación puede contribuir muchísimo a nivel local también. Entonces, este plan se configuró al final con 4 ejes de acción, además de los que les dije, algo que llamamos gestión del cambio climático a nivel regional y comunal. Cada uno de estos ejes tenía sus propios objetivos específicos con líneas de acción y medidas concretas. El objetivo general del plan era poder coordinar la capacidad de respuestas en el corto y mediano plazo de la adaptación y la mitigación y de la creación de capacidades y de manera que fuera el instrumento que permitiera articular toda la acción. Para eso se definió una estructura operativa que ya se propuso en el Plan Nacional de Adaptación, que era un poco antes, que aprovechaba la institucionalidad existente con el Consejo de Ministros, el Ministerio de Medio Ambiente como coordinador, pero se creó el equipo interministerial de cambio climático, formado por muchos organismos del Estado, todos que tuvieran alguna acción comprometida, alguna competencia en cambio climático. Y además, a nivel regional, se creó una nueva institucionalidad que no existía, que les llamamos los COREC, o los Comités Regionales de Cambio Climático, constituidos por los CEREMIS principalmente, representantes de municipios, y dirigidos por la máxima autoridad regional, que es el intendente. Además, se esperaba que estos comités también consideraran sectores de no gobierno, la sociedad civil en general. Había bastante libertad en cómo crear estos COREC, así que cada región creó su propio COREC de acuerdo a sus necesidades o a las reflexiones que hicieron de lo que tenían que hacer. Pero la principal función que se definió para ello era promover y facilitar la implementación de las políticas nacionales, de los planes que se estaban girando al nivel regional y local, y también desarrollar sus propias políticas. La idea era entonces que se pudieran establecer un organismo que coordinara la acción en cambio climático. Como es tan transversal, es fundamental la coordinación entre las entidades. Por lo tanto, este COREC llenaba ese espacio de un organismo coordinador en el tema de cambio climático, de manera de aprovechar la sinergia, generar e intercambiar información, poder hacer seguimiento y evaluación de las acciones, apalancar financiamiento y poder usar de mejor manera los recursos que se destinen a este fin. Como ya les decía, está compuesto por lo que ya indiqué y también las funciones. Entonces ya teníamos una estructura operativa capaz de echar a andar este Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Al 2017 ya contábamos con un Plan Nacional de Adaptación y varios planes sectoriales. Y desde entonces hasta la fecha ya tenemos 7 planes en implementación. Está el Plan de Sector Silvoagropecuario, el Plan de Biodiversidad, el Plan de Pesca y Acuicultura, el Plan de Salud, el Plan de Infraestructura, el Plan de Energía y el Plan de Ciudades. Cada uno de estos liderados por un ministerio con competencia. Por ejemplo, Infraestructura es el MOP, Energía es el Ministerio de Energía, Salud, Ministerio de Salud, y así cada Biodiversidad es Medio Ambiente, liderando a un montón de otros organismos que también tienen incidencia en estos temas. Queda pendiente 2 planes que fueron priorizados, que son el Plan de Recurso Hídrico y el Plan de Turismo. El Plan de Turismo va a salir este año, va a salir pronto a consulta pública y esperamos que su proyecto definitivo sea presentado al Consejo de Ministros antes de fin de año. Y el Plan de Recurso Hídrico, que es el plan más difícil y más importante, ha sido complejo por la complejidad de la institucionalidad, por un poco la dispersión de las discusiones que han habido en materia institucionales también, pero ya hay un acuerdo en que el Ministerio de Obras Públicas se va a hacer cargo de este plan y se están iniciando los trabajos para
pedir financiamiento del Fondo Verde para contar con todos los antecedentes necesarios para desarrollar el plan. En políticas de mitigación también se ha avanzado bastante. Está el plan de mitigación del Ministerio de Energía, está el plan de mitigación de recursos vegetacionales, está la estrategia de electromovilidad de Chile y también está el plan de mitigación, bueno, es lo mismo, y la política 2050 que también da una visión de más largo plazo a este plan de mitigación de energía. Junto con estas políticas nacionales se desarrolló también la NDC de Chile, como ya les hemos contado en diversos momentos, que tiene 5 pilares, teniendo como principales ejes la mitigación y la adaptación, pero considerando de manera importante la construcción y el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de transferencia tecnológica y el financiamiento. Entonces, en 2015 se comprometieron acciones en cada uno de estos pilares. Todo esto para estar en línea y aportar al Acuerdo de París, que era principalmente limitar la temperatura entre 1,5 y 2 grados, facilitar los flujos financieros, especialmente para los países en desarrollo, a los que les iba a costar más hacer esfuerzos en mitigación y adaptación, y también para aumentar la capacidad de adaptación de los países. Todos estos aportes de los países fueron voluntarios, o sea, cada país se compromete con lo que a su juicio puede hacer. En el caso de Chile se presentó un compromiso que ya, como contó Jenny, no estaba a la altura de lo esperado internacionalmente. Se pensaba que Chile podía hacer mucho más y ahora en esta actualización estamos considerando eso de manera realmente ser mucho más ambiciosos con el compromiso. Y entonces hemos avanzado mucho, pero tenemos, por supuesto que no es suficiente y tenemos muchos desafíos por delante. Y lo primero, y que les va a contar luego Robert, es la Ley Marco de Cambio Climático, que luego de los avances se hace más importante formalizar todas las políticas que se han desarrollado y darle las competencias a todos los sectores, porque los sectores ahora están actuando un poco por la conciencia y la buena voluntad de que es necesario, pero no tienen las competencias, ni tienen los recursos, ni no están dados por ley esas asignaciones de responsabilidades. Avanzar en una estrategia climática de largo plazo también, ya que la ley define una meta de largo plazo, tenemos que a través de esta estrategia definir cómo vamos a llegar a cumplir esa meta. La actualización de la Contribución Nacional Determinada, que es la que estamos haciendo ahora, los planes regionales de cambio climático, que son también una nueva tarea que estamos emprendiendo. Se están haciendo 4 planes pilotos para generar lecciones aprendidas y poder intercambiar esa experiencia con otras regiones que puedan empezar a hacer sus planes también. Además, avanzar en la actualización y en los nuevos planes sectoriales y avanzar en nuevos planes de mitigación, que la ley establece varios sectores más que deben tener planes de mitigación. Solamente, sin querer entrar en la materia que les va a contar Robert, decirles que la ley efectivamente entonces lo que pretende es instalar una institucionalidad y darle formalidad a los instrumentos de gestión. Y la institucionalidad actual, ya les conté más o menos, que estaba el Consejo de Ministros, el Ministerio de Medio Ambiente, que es el coordinador, cuenta con un consejo consultivo en el cual es la instancia para que participen otros actores no gubernamentales en las decisiones a través de su opinión. Está el equipo técnico interministerial, que son todos los técnicos que trabajan en los ministerios del tema de cambio climático, que se coordinan en este equipo, la Seremía y los comités regionales de cambio climático, que también tienen sus consejos consultivos regionales. La ley lo que viene a hacer es darle el carácter de cambio climático a este Consejo de Ministros, integrando quizás algunos nuevos ministerios, considerando este Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático con nuevos actores, entre ellos un representante de la juventud, por ejemplo, considerando también la importancia de la ciencia y entonces integrando un comité científico asesor directamente del Ministerio de Medio Ambiente
y integrando a los comités regionales de cambio climático asociaciones de municipios. La idea era aprovechar la institucionalidad existente y mejorarla con lo que se ha recogido en la consulta pública y en las participaciones anticipadas, en los diálogos. Y bueno, todo esto nos está preparando y la idea un poco es, ojalá en la COP, ya poder, no sé si tener el proyecto de ley aprobado, pero poder discutirlo y tener sobre la mesa ya eso de pleno conocimiento de la ciudadanía. Y de nuevo, es tiempo de actuar, el tiempo de actuar es ahora. Eso, gracias. Tengo que entregarle la siguiente información. Me señalan que quienes participen de los talleres que próximamente vamos a realizar, hasta el final de los mismos, en los próximos días, van a poder retirar o se les hará entrega de un diploma de participación, para que puedan además contar con el documento, dado que han estado durante toda esta jornada con nosotros aquí en la Cámara de Diputados. Bien, vamos a seguir entonces. Es el momento de hablar del financiamiento climático, tema a ser desarrollado por Alfonso Galarce Jaramillo, coordinador del área de financiamiento climático de la Oficina de Cambio Climático. Es así, Alfonso, encargado de esta área, es administrador público y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile. Además, tiene un máster en Administración Pública, en Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad de Columbia. Ha estado trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2008 y desde el 2017. Alfonso es encargado del área de financiamiento climático de la Oficina de Cambio Climático. Le corresponde representar a Chile ante los distintos foros internacionales en la posesión de intereses en materia de cambio climático, junto con la gestión de diversos mecanismos y fuentes de financiamiento para proyectos en esta materia. ¿Cuáles son los temas? Sistema de financiamiento internacional, instrumentos económicos, coalición de ministros de finanzas por el clima, gasto climático, presupuestos climáticos. Eso, y si tengo, lo último, aquí tengo, Alfonso, por si acaso, para las preguntas que puedan hacer llegar, más tarjetones, de manera que me los solicitan y ustedes pueden allí plantear sus observaciones, inquietudes o consultas. Dejo entonces a Alfonso Galarce con ustedes. Bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes en este espacio, este seminario sobre cambio climático que organiza la Cámara de Diputados junto con la Academia Parlamentaria y también con el apoyo de nosotros como Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, para comenzar esta presentación quería compartir con ustedes una reflexión que teníamos hace unos momentos mientras estábamos en el almuerzo. Y estábamos discutiendo cuál podía ser nuestra posición frente a lo que estamos viviendo, si es que era una posición de optimismo o si solo nos quedaba ser pesimistas frente a lo que viene. Y yo la verdad es que les planteaba que viendo el mundo de las finanzas, cómo se está moviendo el financiamiento climático, yo tendía a ser más optimista. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta mucho un dicho que tienen los estadounidenses que es pon tu dinero donde están tus palabras. Si el tema de cambio climático es relevante, si el tema de medio ambiente es relevante, bueno, eso cómo se refleja en las finanzas. Y lo que vamos a ver en la presentación es que los flujos financieros para proyectos que sean verdes, que tengan como foco la mitigación o la adaptación al cambio climático, han ido progresivamente aumentando. Y eso a mí en lo personal me da más esperanzas de que las decisiones se están tomando en consideración y cada vez más con factores de cambio climático. Lo que voy a conversar con ustedes son 4 puntos principales, no me quiero extender mucho, pero primero vamos a hacer una revisión de qué es el financiamiento climático. Luego quiero mostrarle algunos datos sobre los flujos de financiamiento climático en el mundo, conocer algunos tipos de instrumentos de financiamiento y revisar un caso específico que es la reciente emisión de un bono verde soberano por parte del Estado de Chile, el primero que se emite en todo el continente americano.
Y finalmente, bueno, ¿cómo podemos planificar el financiamiento climático? ¿Cuáles son el tipo de decisiones que orientan el financiamiento climático y cómo lo estamos pensando también en Chile? Entonces, lo primero, ¿qué es el financiamiento climático? Cuando uno piensa en cambio climático, obviamente se preocupa de los impactos que esto tiene sobre el medio ambiente, pero no hay que olvidar que estos también son efectos sociales y también efectos en la economía. Vemos ahí algunas imágenes que muestran las inundaciones masivas, por ejemplo. Una inundación obviamente es un fenómeno natural, pero eso tiene impactos, por ejemplo, en el empleo. Pensemos en lo que ocurrió en la zona norte con los aluviones y cómo eso afectó la infraestructura productiva, cómo afectó los caminos, por ejemplo, cómo se podía trasladar la gente. Todo eso tiene impactos sociales y obviamente tiene impactos sobre la economía. ¿Qué pasa con las sequías que son más prolongadas y cómo eso afecta los rendimientos productivos de la tierra? O, por ejemplo, los paisajes. Cuando pensemos en un balneario que tiene un lago, que era un atractivo turístico, y la gente que depende de ese lago porque tiene a su vez negocios asociados, tiene impactos sociales. Los cultivos dañados, cómo eso afecta la disponibilidad de alimentos. Uno lo ve inmediatamente cuando hay algún efecto meteorológico que afectó los cultivos y las plantaciones, cómo suben los precios. Uno va a la feria y ve que efectivamente el kilo de tomate, las papas, qué sé yo, todo eso va subiendo. Eso tiene repercusiones en la economía. Y veamos la pérdida de biodiversidad, lo que está pasando con los corales. ¿Cuántos ecosistemas dependen de la capacidad productiva de los corales? ¿Cómo afecta eso también a la pesca y a las poblaciones que viven de ese recurso? Entonces, esto es mucho más que solo los efectos ambientales. Y además, tal como lo han explicado mis compañeros, los riesgos de los desastres naturales tienden a afectar obviamente mucho más a los países que están en vías de desarrollo, como es el caso nuestro. Ahora, ¿qué es lo que es el financiamiento climático? Esta es una definición que nos da la OCDE y que dice que son los flujos de capital que buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, los cuales pueden ser públicos o privados, concesionados y no concesionados. Esa es una definición que nos da la OCDE en 2015, pero veamos algunos ejemplos. Una inversión, por ejemplo, en una nueva planta de generación de electricidad en base a energías renovables es una inversión que está asociada a cambio climático. Pero eso tenemos que compararlo con cuál sería la alternativa. Entonces, los costos incrementales de esa inversión son los costos que reflejan efectivamente el impacto del cambio climático. ¿Cuál es la diferencia versus hacerlo con una inversión normal? Por ejemplo, asociada a combustibles fósiles. O podemos ver también el ejemplo que está ocurriendo hoy día en nuestro país a través del sistema de transporte, donde se está renovando el parque de transporte urbano y con una participación más creciente de la electromovilidad, buses eléctricos, que no tienen emisiones contaminantes. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo se están tomando decisiones que implican financiamiento que podríamos denominar climático. O, desde el punto de vista de la adaptación, podemos tomar como ejemplo lo que ocurre con el reforzamiento de la infraestructura que es crítica. Hemos visto uno de los efectos de cambio climático que está aumentando el nivel del mar, hemos visto cómo eso va a impactar en el borde costero. Tenemos puertos que hay que proteger y por lo tanto hay que tomar decisiones de inversión para poder protegerlos efectivamente. Eso es para tener una idea de qué es lo que vamos a entender por financiamiento climático. Ahora, ¿cuáles son algunas estimaciones? Y aquí quiero darles algunos datos, obviamente hay muchos más, pero quiero que manejemos algunas cifras para que entiendan la magnitud de lo que implica. Por ejemplo, se estimó por parte de una agencia que trabaja es más bien un reporte del Banco Mundial que se llama World Development Report, que decía que se estimaban que entre 30.000 a 100.000 millones de dólares se iban a requerir por año hasta el 2050 para adaptación en los países en vía de desarrollo. También nos señalaba ese mismo reporte que estimaban entre 140.000 a 175.000 millones de dólares por año durante 20 años para lograr la mitigación en los países en desarrollo. Y un dato más reciente que ofreció el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 2018, señalaba que se requería del orden de 1.6 a 3.8 trillones de dólares para poder lograr la inversión necesaria en el sector de energía para lograr este objetivo de contener el aumento de la temperatura en 1.5 grados hacia mitad de siglo. Eso es para que tengan un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Ahora, este gráfico lo que mostraba es cuál es la ruta que deben seguir nuestras emisiones, la trayectoria de las emisiones. Y vemos que requiere un cambio abrupto que implica un descenso en esas emisiones para poder alcanzar las emisiones
netas cero, ser neutrales, hacia la mitad del siglo. Entonces, todo eso implica, obviamente, aumentar los niveles de inversión. No podemos seguir con el mismo tipo de infraestructura, con el mismo tipo de tecnología que hoy día tenemos. Por lo tanto, hay que invertir en nuevos proyectos, nuevas energías renovables, cambiar el sistema de transporte, que se favorezcan tecnologías que son más limpias. Entonces, desde ese punto de vista, el financiamiento es una, y aquí les leo literalmente una propuesta del Banco Mundial, que señala que gran parte de la solución del desafío de cambio climático consiste en utilizar el financiamiento climático de una manera transformadora para posibilitar la transición hacia un crecimiento bajo en emisiones de carbono y resiliente al clima. Lo planteaba también Jenny Mager cuando nos mostraba las curvas marginales de abatimiento. Todas esas medidas, que son las más costo eficientes, generan también aportes significativos y posibilidades de ahorrar. Por ejemplo, pensemos en la eficiencia energética. En ese sentido estamos haciendo más eficiente el proceso y por lo tanto estamos generando ahorro. Eso también va en beneficio de una economía que sea baja en emisiones de carbono. Ahora quería compartir con ustedes rápidamente lo que es la arquitectura internacional del financiamiento climático. Aquí listo cuáles son los principales fondos que existen hoy día para poder servir a lo que nos explicaba nuestro colega del Ministerio de Relaciones Exteriores en la mañana cuando nos hablaba de la Convención Marco de Naciones Unidas y del Acuerdo de París. Eso, para poder conseguirlo, hay compromisos de parte de los países desarrollados por apoyar a los países en vías de desarrollo para obtener financiamiento y facilitarles las condiciones para acceder a ello. Bueno, así se creó el Fondo Especial de Cambio Climático, que es administrado por el GIEF, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que sirve a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que el foco lo tiene en adaptación y transferencia tecnológica. Cómo los países en vías de desarrollo pueden acceder a nuevas tecnologías que les permitan reducir sus emisiones y también adaptarse a los efectos del cambio climático. Hay un fondo especial que es para los países menos adelantados, que también lo administra el GIEF, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y el foco lo tienen 48 países, específicamente, que son los que tienen menos nivel de desarrollo y por lo tanto los va priorizando. Recientemente se creó también el Fondo Verde del Clima, que lo que busca es generar este flujo de 100.000 millones de dólares anuales para poder desarrollar acciones de mitigación y adaptación. Y lo que busca es importante que focaliza en generar un equilibrio, ¿ya? Hoy día, y después vamos a ver, la mayoría del flujo de financiamiento está en mitigar. Sin embargo, para los países como el nuestro, por ejemplo, el mayor desafío está en la adaptación al cambio climático. Entonces, lo que busca dentro de sus bases el Fondo Verde del Clima es que haya un equilibrio. Los proyectos que se financian tienen que ser 50% de mitigación, 50% de adaptación. Eso es parte del diseño y de la política del fondo. Y hay uno específico que es el Fondo para la Adaptación, que se crea a partir del Protocolo de Kioto y que es una suerte de, entre comillas, impuesto o un fee que se le cobra por la gestión de los proyectos y que todo eso va asociado a proyectos exclusivamente en adaptación. Entonces, la reflexión sobre este tema es que a través de los acuerdos internacionales se ha ido moldeando también las estructuras de financiamiento y cada vez han ido cobrando mayor relevancia y permitiendo estos flujos de finanzas a nivel global. Y en este sentido, Chile también tiene un rol súper importante. Somos un país pequeño, pero que estamos participando hoy día liderando una coalición de ministros de finanzas por la acción climática. Y aquí refuerzo también mi argumento de que yo soy optimista de que en la medida que ministros de Hacienda, por ejemplo, estén participando y liderando este tipo de instancias, es decir, estas decisiones están pasando a ser parte de la economía de los países. Ya no es un tema solo de los ambientalistas, sino que es una alianza que hay entre el mundo ambiental y también el mundo de las finanzas. Y hoy día tenemos a un ministro Larraín que lidera esta coalición junto con el ministro de Finanzas de Finlandia. Y lo que buscan ahí esencialmente es poder compartir experiencias, buenas prácticas a nivel de países desarrollados con países en vía de desarrollo, tener un equilibrio entre estas dos miradas, la de los desarrollados y los países en vía de desarrollo. También son acuerdos voluntarios, lo que también facilita las negociaciones. Y hoy día están avanzando también hacia la elaboración de un plan de trabajo de esta coalición de ministros. Otro elemento importante que desarrollaron es que generaron una declaración de principios. Esto es en el fondo es una directriz para todos los ministros de Hacienda de los respectivos países para que puedan primero alinear sus políticas, y esto es súper importante, cómo vamos en las decisiones de política económica, cómo se van alineando con los compromisos del Acuerdo de París.
Es decir, ya no es algo que está etéreo, hay que incorporarlo ahora a las decisiones económicas. También comparten la experiencia entre pares, es un foro para discutir y conocer de las buenas prácticas. También promueven las medidas que resulten en una fijación efectiva de precios del carbono. A mi juicio, hoy día el problema que estamos viviendo de cambio climático es esencialmente un problema económico. Las emisiones de CO2, cuando se emiten gratuitamente, nadie se hace cargo de ellas. Por lo tanto, si fijamos adecuadamente los precios, todos empezamos a internalizar el costo de contaminar. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y para eso se tiene que impulsar la toma de decisión respecto de los precios del CO2. También promueve la incorporación en la política macroeconómica, la política fiscal, el presupuesto, la inversión pública y también las compras que desarrollan los estados. Privilegiemos aquellas que tienen criterios de sustentabilidad. Busca también movilizar fuentes de financiamiento y otro rol que también es muy importante, los invita a involucrarse activamente en las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDC, los compromisos de los países a nivel internacional. Se ve un poco complejo y es complejo, no es que se vea complejo solamente, es complejo. Este gráfico lo que busca es reflejar los flujos de financiamiento. Este es un trabajo bien interesante, porque imagínense ustedes lo complicado que debe ser poder estimar cómo se están moviendo las finanzas a nivel internacional. Lo primero que nos dice este estudio, que fue presentado por el Climate Policy Initiative, que tiene una mirada hacia fue presentado en el 2018, es que en el promedio, en 2015 y 2016, se movilizaron en total un flujo promedio de 463 billones de dólares. ¿Ya? Aquí otra señal positiva. El crecimiento ha sido sostenido en el flujo financiero de finanzas para el cambio climático. Aumentó respecto del promedio 2013-2014 en un 27%. Es decir, cada vez vemos más fondos que están ligados a proyectos de cambio climático. Se estima que para el 2017 se movilizarían cerca de 510, 530 billones de dólares. Otro dato que es relevante, la inversión privada lidera con un 54%. Se discute sobre cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del sector privado. En los números vemos que el sector privado tiene un rol muy importante. Cuando analizamos además el gasto doméstico, que es donde principalmente se concentra este tipo de gasto, que el 81% de estos recursos se gastan dentro de los países, la proporción aumenta y tenemos que casi 2/3 de este gasto climático es del sector privado y 1/3 le corresponde aproximadamente al sector público. ¿Ya? Este dato también es relevante. 94% de este financiamiento está destinado a acciones de mitigación y solo el 6% está destinado a adaptación. ¿Ya? Lo que muestra este flujo es cómo se están movilizando los recursos desde el gobierno, a través de qué instancias lo hace, lo mismo el sector privado, y hacia dónde están llegando, qué tipo de proyectos son los que se financian. Ahora, respecto a los instrumentos, no quiero ahondar mucho en ellos, pero simplemente hay que tener claro que existen distintas categorías de instrumentos financieros. Tenemos, por ejemplo, políticas de incentivo, donde encontramos un ejemplo concreto. Cuando se hace una licitación del transporte público y premiamos aquellas tecnologías que sean menos contaminantes. Entonces, para poder tomar decisiones, privilegiamos aquellas que tengan tecnologías menos contaminantes. Eso es una política de incentivos, por ejemplo. Otros son instrumentos de gestión de riesgo, que ahí tenemos los seguros. Por ejemplo, el sector agrícola trabaja mucho con seguros que están asociados a potenciales pérdidas por daños climatológicos. Tenemos también las donaciones, que es básicamente regalar o entregar dinero que no se espera que haya un retorno, que no se tiene que devolver y que por lo tanto está focalizado en aquellos países que son menos desarrollados. Tenemos también las deudas de bajo costo, que esos son préstamos que se hacen para los países con condiciones que son más favorables. Entonces, en vez de tener que pagarlo, no sé, en 10 años, le extienden el crédito a un país y lo puede pagar en 20 años. Y así puede hacerlo de una forma más acorde con sus finanzas. Y por último, tenemos los instrumentos de capital, que básicamente opera como cualquier tipo de deuda, como la que uno podría tener en un banco privado, con bonos, préstamos y capital accionario, por ejemplo. Esto es rápidamente una visión de cuáles son instrumentos financieros. Ahora yo les quería comentar respecto de este bono verde soberano, que es el primero que emite un Estado dentro de todo el continente americano. Entonces, un bono verde es básicamente igual a cualquier otro tipo de bono, que es un tipo de un instrumento de deuda. Todos los países siempre se endeudan, por dos cosas principalmente.
Lo primero, porque a veces faltan recursos y hay que tomar deuda. Y segundo, que creo que es lo más relevante, porque cuando los estados toman deuda, en el fondo también le están diciendo al mercado cuáles pueden ser las líneas que ellos podrían seguir. Y el riesgo lo asume el Estado, que tiene más capacidad que lo que podría tener una empresa privada. Entonces, un bono verde lo que hace es que define una cartera de proyectos. Entonces, los proyectos que van a financiar no son cualquier proyecto, no son proyectos contaminantes, son proyectos verdes, son proyectos que tienen, por ejemplo, bajos niveles de emisiones. Nosotros nos tocó trabajar estrechamente con el Ministerio de Hacienda para poder elaborar la cartera de proyectos. Esa cartera de proyectos incluía principalmente proyectos de extensiones de línea de metro, trenes suburbanos, proyectos de gestión de recursos hídricos y proyectos forestales. Esa era la cartera de proyectos que se elaboró. Y lo más interesante de esto es que generamos un framework, que es una especie de libro de reglas de lo que va a poder invertir el Estado en estos bonos verdes soberanos, y que no es un esfuerzo de una sola vez, sino que es un esfuerzo que va a quedar de forma permanente. Yo les planteaba que las decisiones que está tomando el Estado hoy día, y en general lo que está tomando el mundo de las finanzas, tiene que ver con decisiones que están privilegiando este tipo de proyectos. Bueno, con este tipo de bono verde se le da una señal muy potente al mercado, al punto que se generó una emisión de cerca de 1.418 millones en dólares y 861 millones en euros. Pero ¿cuáles fueron las características de esto? Lo primero es que se obtuvo la menor tasa de interés para ambas monedas, ¿ya? Es decir, es como cuando uno quiere endeudarse con una casa y va cotizando con los distintos bancos. Bueno, aquí históricamente es la mejor tasa que ha obtenido Chile con un bono soberano. Y efectivamente es un bono soberano verde. Eso demuestra que hay muchísimo interés en los mercados internacionales por invertir en este tipo de proyectos. La tasa fue de 3,53 en dólares y 0,83 en euros. Hubo una demanda récord, además, histórica. En el caso del bono emitido en dólares, fue 12,8 veces superior a la demanda que nosotros teníamos. Perdón, la oferta que teníamos de la deuda. Y fue 4,7 veces en euros. Otra cosa que es interesante, con esto se pudo identificar inversores que invertían con criterios verdes. En el caso del euro, era 76% de los inversionistas tenían estos conceptos dentro de sus principios. Y en el caso del bono que se emitió en dólares era un 35%. Por lo tanto, lo que esto le muestra al sector privado es que hay gente muy interesada en invertir en estos proyectos y por lo tanto los privados también en Chile van a empezar a armar carteras de esa naturaleza. Es el primer bono verde soberano que se emitió en el continente americano, es el primer bono verde soberano que se emitió en Europa con alguien que no sea una institución europea. Se armó además una cartera de 4.400 millones de dólares para gastos verdes, donde ya, tal como les señalaba, estaba el transporte limpio, energía renovable, recursos hídricos, edificios verdes. Y el framework que armamos tuvo la mejor calificación a nivel internacional. Por lo tanto, es un trabajo serio que llegó para quedarse también en materia de decisiones de financiamiento. Y finalmente, este último punto de la presentación que quería compartir con ustedes es, bueno, ¿cómo podemos planificar nuestro financiamiento? ¿Cuáles son los instrumentos que deberíamos considerar para tomar este tipo de decisiones? Entonces, ahí es muy importante tener presente que las políticas públicas van orientando y guiando la acción climática. Y a su vez eso va influyendo en los mercados financieros, los va alineando con estos objetivos. Y por eso es tan importante que generemos esa visión de largo plazo. Eso es lo que hace Chile, por ejemplo, cuando en la ley, en el proyecto de ley marco de cambio climático, señala que al año 2050 esperamos ser un país carbono neutral. Por lo tanto, eso si uno después lo empieza a modelar hacia atrás, implica tomar muchas decisiones de inversión, de tipo de tecnología que queremos usar. Por otra parte, este proyecto de ley incorpora una estrategia climática de largo plazo. Eso nos dice el cómo queremos llegar a ser carbono neutrales y va a establecer la ruta que es más costo eficiente para alcanzar esa visión. Y eso tiene que estar además alineado con la Estrategia Financiera Nacional sobre Cambio Climático, ¿ya? También tenemos metas intermedias que son las NDC, estas contribuciones determinadas a nivel nacional. Nos van fijando hitos que queremos cumplir. Y lo otro que es muy importante, cuando hacemos estos análisis también tenemos que definir cuánto es lo que cuesta, ¿ya? Y para eso se hacen estimaciones de costo
y también se consideran variables sensibles como por ejemplo la producción, el PIB y también el empleo. ¿Cómo esta ruta que vamos a seguir para ser neutrales puede impactar en el empleo, si es que genera más empleo, si es que tiene costos en los empleos, y tomar las decisiones que sean más costo eficientes? Esta es mi última lámina en esta presentación. Coloqué esa imagen de un barco que está también navegando en medio de una tormenta, porque creo que es lo que el mundo de las finanzas tiene que hacer hoy día. Vimos cómo el presupuesto de carbono del planeta se está acabando, si es que no queremos que esto aumente por sobre los 1.5 grados. Por lo tanto, el margen de acción que tenemos es bastante estrecho y necesitamos de esas guías y esas direcciones. Por eso es tan importante que el mundo de las finanzas esté alineado con estos objetivos de largo plazo. A mi juicio, es la única forma de poder alcanzar los objetivos sin tener un impacto tan severo en nuestro planeta. Muchas gracias. Sí. Bien, muchas gracias también, en este caso, a Alfonso Galarce, quien nos ha acompañado. Aprovechamos a agradecer también, por cierto, siempre la visita de los estudiantes, las y los estudiantes. Contarle mientras van saliendo ya de la gradería de la sala de sesión de la Cámara de Diputados que hoy día hemos estado abordando de muy temprano un seminario sobre el cambio climático. Es un poco para contextualizarlos y para que además se lleven ese mensaje, porque son los actores, los protagonistas del cambio que esperamos venga muy pronto. Vamos entonces al último tema de esta jornada sobre cómo precisamente enfrentamos el cambio climático. Legislación climática y contenido del anteproyecto de ley de cambio climático que será desarrollado por el señor Robert Currier Ríos, jefe del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Es abogado y magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de Columbia en Nueva York, imparte diversos cursos de posgrado en materia ambiental, cuenta con experiencia laboral en cambio climático en la misión permanente de las Islas Marshall ante las Naciones Unidas y en el Centro de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Bonn, Alemania. Con ustedes entonces el señor Robert Currier. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Vamos a conversar un poco de lo que es el anteproyecto de ley marco de cambio climático, y lo que hace de alguna manera es recoger todo lo que se ha venido hablando por mis colegas, por los profesionales de la Oficina de Cambio Climático, y de alguna manera institucionalizar y crear los instrumentos necesarios para lograr las metas que como país nos estamos imponiendo. Por una parte, me parece importante destacar también que este ha sido un proceso con mucha participación ciudadana. Me parece importante recalcarlo. Al principio de todo este proceso se hicieron talleres con una participación anticipada en todo el país, recogiendo lo que la ciudadanía quería ver en una ley. Y después de que integramos muchas de esas consideraciones, el anteproyecto de ley se sometió a consulta pública, la cual terminó hace poquitito. Tuvimos una participación récord. Estamos en análisis e integración de esas últimas observaciones, así que vamos a ver un poco lo que hemos construido hasta ahora. Primeramente, ¿por qué es importante una ley de cambio climático? Seguramente esto es algo que ustedes ya pueden anticipar, y tiene que ver con la creación de un marco jurídico que permita avanzar con instrumentos, lograr las metas y hacer una gestión efectiva y eficiente del cambio climático. Y por otra parte también el fortalecimiento y la continuidad de estas políticas. Hoy por hoy se hace bastante gestión de cambio climático en el país, pero lo cierto es que queda muy dependiente de lo que es la administración de turno. Ya hemos visto algunos países como Brasil, con Bolsonaro, como Estados Unidos con Trump, donde se ha habido un retroceso muy importante en materia climática, porque el mandato no está de manera legal, sino que solamente de manera reglamentaria, de política, de planes, del soft law, como se le suele llamar. Por esto es muy importante que una visión de Estado más que de gobierno. ¿Por qué una ley marco? ¿Por qué se decidió hacer una ley marco y no una ley que tuviese medidas específicas? Bueno, esto es por una serie de, más que medidas específicas, metas específicas por sector. Esto se da por una serie de elementos. Uno de ellos
tiene que ver con definir la visión de Estado en un instrumento del más alto nivel como una ley, creando una gobernanza climática claramente definida en cuanto a su nivel vertical, horizontal. Se sigue un poco lo que ha sido la tendencia internacional en la materia. Las leyes en los países europeos en materia de cambio climático han seguido esta tendencia. Esto también flexibiliza la acción climática, es decir, al establecer metas, instrumentos, indicadores de avance, nos permite flexibilizar de manera de que cada organismo está obligado a realizar acciones de mitigación o adaptación, lo haga con medidas costo efectivas, eligiendo lo que es mejor para ese ministerio sin una imposición que, por cierto, rigidiza la acción climática al estar en la ley y requerir una modificación de ley para cambiar dicha medida. Y también lo que significa la mayor rapidez para lograr consenso. Hoy por hoy, lograr acuerdos en materia ambiental también es complejo porque hay que nivelar muchos elementos. Así que, por cierto, que una materia tan transversal como el cambio climático, que le pega a tantas áreas, es muy difícil lograr mucho consenso sobre muchas medidas porque se te vuelve una ley gigantesca. Entonces queremos avanzar rápido, establecer una meta y establecer los instrumentos para poder llegar a ella y, lo que es muy importante, lograr estos acuerdos pronto y actuar de manera urgente, que es lo que se necesita. ¿Cuál es el objeto del anteproyecto? Hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático de manera general, destacar lo que es la mitigación, transitándose un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar la meta de neutralidad, como ya lo han señalado, aumentar resiliencia a los efectos adversos, el énfasis en la adaptación, siendo Chile un país muy vulnerable, según los criterios del IPCC, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la materia. Esta otra lámina, Maritza ya la mencionó un poco, voy a profundizar en algunos temas, no en todos por una razón de tiempo, pero se establece una meta, ¿cierto? Institucionalidad, gobernanza, instrumentos y, como bien mencionó Alfonso recientemente, también se hace un énfasis importante en lo que es el financiamiento y los sistemas de información que son muy relevantes para hacer la gestión de cambio climático. Quise partir con una pequeña reflexión de la meta. La meta del 2050 es una meta de neutralidad, que es una meta muy ambiciosa. Cuando hablamos de neutralidad de emisiones, estamos hablando de que nuestras emisiones netas sean cero. Estamos contando lo que es nuestra reducción, pero también nuestra absorción a través de sumideros. El Reino Unido recientemente terminó de modificar su ley y la meta del Reino Unido al 2050 es la neutralidad de emisiones. Exactamente la misma meta que tiene Chile, con mucho menos avance en el desarrollo de instrumentos legales en esta materia, pensando que esta va a ser nuestra primera ley. Y si bien quisimos establecer la meta por ley, es precisamente para esto, para mostrar que Chile tiene un compromiso a largo plazo, ambicioso, y que ese compromiso no se va a disminuir porque, por cierto, para disminuirlo requeriría una modificación legal. Lo que sí quisimos dejar fue un mecanismo para aumentar la ley. O sea, no aumentar la ley, perdón, aumentar la meta. No retroceder, no disminuir, no regresar, sino que aumentarla dependiendo de compromisos internacionales, desarrollo tecnológico y otros criterios que están establecidos en el anteproyecto. Voy a profundizar un poco en los instrumentos, pero esta primera lámina tiene que ver con una mirada un poquito más rápida, pero es muy importante para entender cómo los instrumentos están concatenados, cómo unos con otros están vinculados y subordinados. La meta de neutralidad del 2050 está establecida en la ley y el primer instrumento, y como también se mencionó en presentaciones previas, tiene que ver con una estrategia climática a largo plazo que nos muestra distintos escenarios de trayectorias de emisiones. ¿Para qué? Para llegar al 2050 a la neutralidad de emisiones. Lo que es muy interesante es que esta estrategia, que tiene que estar lista 12 meses después de publicada la ley, es que establece metas sectoriales. Es decir, yo le voy a establecer una meta de reducción a los sectores que son más emisores de gases de efecto invernadero. Entonces ya no solamente se trata de medidas que ellos quieran hacer, de medidas que contribuyan, de gestos de buena crianza, ¿cierto? De querer avanzar, sino que ahora van a tener una meta medible, una meta que se debe cumplir con medidas que van a ser monitoreadas, reportadas y verificadas. Esta estrategia entonces tiene metas sectoriales de mitigación, tiene metas también de adaptación y da las directrices en materias como, por ejemplo, desarrollo, transferencia y tecnología, fortalecimiento de capacidades y financiamiento.
La NDC cumple este rol que ya también se ha mencionado mucho, así que voy a ser muy breve, de reporte a nivel internacional de lo que Chile está haciendo. Y los planes sectoriales son muy importantes, y aquí me quiero detener un poco más, porque como les dije, la estrategia pone los límites, las reducciones que tiene que hacer cada uno de los sectores. ¿Qué sectores se preguntarán ustedes? Bueno, se establecieron 2 criterios. Para mitigación, los sectores que emiten más gases de efecto invernadero. Y para la adaptación, aquellos sectores que son más vulnerables. Por lo tanto, hay planes de adaptación en biodiversidad, en el sector silvoagropecuario, en el sector de pesca y agricultura, salud, turismo, ciudades. Mientras que las autoridades sectoriales obligadas a presentar planes de mitigación, energía, minería, transporte, ya estamos hablando de los que contribuyen de manera más significativa a los gases de efecto invernadero. Y finalmente, a nivel regional, están los planes de acción regional que van a ser elaborados por los COREC, por los comités regionales de cambio climático, que van a recoger las medidas regionales de los planes de mitigación y de adaptación, y a su vez van a aportar con medidas propias que las regiones quieren o les parece importante avanzar, porque como comprenderán también hay planes regionales o regiones donde es más fácil adaptarse, más fácil implementar mi adaptación que de mitigación. Entonces los planes regionales no tienen metas específicas, pero sí los planes de adaptación y los planes de mitigación sectoriales. Y por el lado pueden ver un reporte de acción nacional de cambio climático que tiene que ver con recoger todas las medidas que se están ejecutando en materia de cambio climático. Ahora, no solo por las autoridades sectoriales, pero como les dije, las autoridades sectoriales, por ejemplo en un plan de mitigación, son los que emiten más gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Deporte, ministerios que tal vez no contribuyen de manera significativa con gases de efecto invernadero, pero que también están ejecutando medidas al respecto? Las reportan y estas quedan en este reporte nacional que, por cierto, se informa también en materia internacional. Otro punto que quiero destacar en este marco de instrumentos es que todos tienen participación ciudadana. Lo que no es menor y de hecho representa un muy gran avance en esta materia, porque los que estarán familiarizados con los instrumentos de gestión ambiental del Ministerio del Medio Ambiente sabrán que los planes de descontaminación, las normas de calidad, las normas de emisión, todos tienen procesos de participación ciudadana. Sin embargo, aquí, por ejemplo, cuando al Ministerio de Minería le toca hacer su plan de investigación, al Ministerio de Economía, incluyen procesos de participación ciudadana, donde las personas pueden hacer llegar sus observaciones respecto de las medidas que se están proponiendo para alcanzar una meta que ha sido fijada por la estrategia. Un resumen que, bueno, queda en la lámina para que después pueda ser consultada. En cuanto a la institucionalidad, y como bien dijo Maritza, lo que no se quiso hacer era hacer una institucionalidad muy pesada, muy lenta, replicar muchos organismos, así que se construyó sobre la base que ya existe. Todos los instrumentos, todas las leyes internacionales en materia de cambio climático tienen este organismo intersectorial al máximo nivel, compuesto por distintos ministros. Nosotros ya lo tenemos, ya existe, que es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, así que le agregamos un componente de cambio climático, se amplían sus competencias, se amplía su conformación con el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, y por tanto pueden ver cómo la estructura está a nivel de Estado, con el Consejo de Ministros, el Ministerio de Medio Ambiente, las Secretarías Regionales, el ETIC, que ya se mencionó, así que no lo voy a repetir, y los actores no estatales. Me parece importante detenerse en la importancia de tener un Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático, donde participa la sociedad civil, participa el sector empresarial, participan representantes de los trabajadores, de la juventud, y también un comité científico asesor para el cambio climático. El gobierno, siguiendo la tendencia internacional, ha estimado que deben adoptarse decisiones que sean basadas en la ciencia, y este comité científico va a tener un pronunciamiento respecto de la estrategia de cambio climático, respecto de la NDC, es decir, si las medidas que estamos tomando están bien encaminadas, van a permitir que con la trayectoria que se ha diseñado logremos la neutralidad de emisiones al 2050. Y a nivel regional están los COREC, los consejos consultivos regionales, que son parte de la Secretaría, que asesoran, ¿cierto?, a las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, y las asociaciones municipales por el cambio climático que se han estado activando el último tiempo. Voy a ir más o menos rápido en esto por temas de tiempo, pero
quería dejar estas láminas con un par de ideas para que nos diéramos cuenta de cómo estos instrumentos están entrelazados, subordinados unos con otros. En tanto, la estrategia de cambio climático, que fue el primer bloque que les mostré justo debajo de la meta, tiene que ver con la trayectoria de emisiones a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo digo, ¿cómo van a ir nuestras emisiones a 30 años? Pero también estamos pensando en las metas intermedias, que pasa 10 años, que pasa 20 años. Entonces estas metas intermedias de 10 años son las metas sectoriales. La meta de reducción del Ministerio de Minería, la meta de reducción del Ministerio de Energía, la meta de reducción del Ministerio de Transporte. Y estas metas son a cada 10 años, pero se revisan cada 5. Se dan directrices en materia de evaluación de riesgo, directrices en integración de políticas sectoriales y regionales. Es decir, que los planes a nivel nacional, regional y local, ¿cierto?, hablen, interactúen, conversen, estén coordinados, alineados. Y lineamientos para los medios de implementación, transferencia de tecnología, desarrollo de capacidad y financiamiento. La contribución nacional determinada, ya la dijimos. Planes sectoriales de mitigación. ¿Qué hacen los planes sectoriales de mitigación? Tienen que seguir el lineamiento de la estrategia climática a largo plazo. Y tienen que contener acciones, no directrices, no ideas, sino que acciones concretas, con responsables, con plazos de implementación, con indicadores, con monitoreo, con reporte, con verificación. El Ministerio del Medio Ambiente es la contraparte de todos los otros ministerios en la elaboración de estos instrumentos de gestión del cambio climático, de manera de velar por la integridad de esos documentos en el sentido de que no haya un traslape, no haya doble contabilidad de la reducción de gases de efecto invernadero, que haya una coordinación, que trabajen de manera aunada, sistemática. Descripción detallada de las medidas de implementación, como les dije, y también estos indicadores de monitoreo. Los planes de adaptación son muy similares en su estructura. Nuevamente tienen que seguir las direcciones de la estrategia climática de largo plazo. No es solamente lo que se le ocurre a cada ministerio, sino que sigue estas directrices vinculantes. Y también tiene indicadores de monitoreo, de reporte y verificación con sus medidas específicas, con los plazos de implementación. Y como dijimos, tienen esta meta a 10 años, pero cada 5 se va revisando para que nos aseguremos que se vaya a cumplir. También un rol importante lo cumple la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en cuanto a la gestión de riesgos de desastres producto del cambio climático. Los planes de acción regional de cambio climático integran medidas de mitigación y adaptación y, de nuevo, siguen la directriz y la estrategia, integran las medidas de los planes de mitigación y de adaptación. Porque un plan de mitigación en el sector eléctrico, por ejemplo, tiene medidas a nivel nacional, transversales, pero también tiene medidas a nivel regional. Esas se recogen en los planes de acción regional y también se plantean medidas dependiendo de la realidad de cada región, también con indicadores de monitoreo, de reporte y verificación. Pasando a otra sección de la ley, tenemos el desarrollo y transferencia de tecnología, que es muy importante. El Ministerio de la Ciencia cumple un rol muy relevante ahí, y también el Ministerio de la Ciencia, particularmente a través de la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático como Comité Corfo, la creación y fortalecimiento de capacidades, de nuevo el Ministerio de la Ciencia, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, y en la creación y fortalecimiento de capacidades muy importantes, tanto a nivel educacional, ¿cierto? Los que están en educación formal, educación informal, para las secretarías regionales y ministeriales, para los municipios, para la gestión local. Y el financiamiento, lo voy a decir muy brevemente porque Alfonso lo dijo de manera magistral, pero lo que hace es que el Ministerio de Hacienda está encargado de elaborar esta estrategia financiera, que por cierto nos permita avanzar en dichos instrumentos para lograr la meta. El Fondo de Protección Ambiental es un instrumento que hoy por hoy existe, es parte del Ministerio del Medio Ambiente. Se le agrega una línea de financiamiento que tiene que ver sobre todo con la gestión local, las organizaciones de base, de la ciudadanía, los municipios, para financiar ese tipo de proyectos. Y también un elemento muy muy importante son los presupuestos climáticos sectoriales. Esto quiere decir que cada uno de las autoridades sectoriales, es decir, de los ministerios que tienen que elaborar planes de mitigación o planes de adaptación, van a tener que elaborar un presupuesto sectorial para que tengan los recursos para poder elaborar esas medidas. Los sistemas de información son muy importantes en materia climática, por eso está el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, que hoy existe. Muchas cosas que la ley menciona existen hoy, pero ¿qué se hace? Se regularizan, se formalizan, se institucionalizan, se le entregan competencias, se entregan plazos, ¿ya?
Y ahora sí se agrega un Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero que tiene que ver con las emisiones, ¿cierto? Para poder proyectar en cómo va encaminado el país. Sistema de certificación que tiene que ver con certificar el manejo del carbono, la huella de carbono, ¿cierto? De lo que habló Richard en su momento. Repositorio científico de cambio climático, también tener la información disponible para la ciudadanía en la materia. Acceso a la información, quisimos ir más allá de la 20.285, la ley de transparencia, y poner muchas medidas de transparencia activa, es decir, que los ministerios digan cuáles son sus medidas, qué están haciendo, cómo van avanzando. La participación ciudadana, como dije antes, es muy relevante, permea todo el proyecto, está presente en los instrumentos, porque nos parece que es un esfuerzo conjunto y una forma más moderna de regular en la materia. Y como les dije, lo que se busca con esta ley es crear el instrumento. Al igual que la ley de bases del medio ambiente, se crea un instrumento que después viene con las medidas. Creamos el instrumento, creamos una meta, entonces ya las medidas tienen que lograr esa meta, y estas medidas les damos flexibilidad. Y en esta flexibilidad, cada ministerio elige qué manera pueden tomar medidas que sean más costo eficientes para lograr la reducción que fue impuesta por la estrategia climática a largo plazo. Sin embargo, hay algunos temas que quisimos ser muy puntuales y específicos porque son de gran relevancia y podían enfocarse de manera muy inmediata, como por ejemplo los instrumentos de gestión de amenazas, riesgos y desastres gestionados por la Oficina Nacional de Emergencia, por la ONEMI, como dije antes, que incluyan elementos de mitigación y adaptación, el Sistema Nacional de Inversiones, los proyectos que sean las inversiones, ¿cierto? Los proyectos que tengan inversión o apoyo financiero del Estado que también integren criterios de mitigación y adaptación, el RETSE, el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, y también de manera muy importante los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, los planes regionales comunales, los planes comunales, los planes intercomunales, ¿cierto? Los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial, que incluyan criterios de mitigación y adaptación, lo que también se ve reflejado a través de la evaluación ambiental estratégica. Finalmente, les dejo esta lámina que muestra un poco la estructura de la ley, con su objetivo, sus principios muy importantes también que esto es más moderno, ¿eh? Las leyes no solían tener principios hace unos años atrás. La ley REIPP los tiene, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas también los tiene, y por cierto que la Ley Marco de Cambio Climático también, regiendo principios importantes como el principio precautorio, como el principio de progresividad, de ir avanzando, de ser ambicioso. Describimos la institucionalidad con los órganos nacionales, regionales, con los colaboradores, los instrumentos, los medios de implementación a los que me referí, la información que es muy importante en la materia, la participación ciudadana, el financiamiento y algunos regímenes de sanción, ¿cierto? Y algunos artículos transitorios que hacen, en modificación de otras leyes, hacemos modificaciones en estructuras de gobernanza y en artículos transitorios quisimos también coordinarlo en cuanto a dar plazos para reglamentos, plazos para propuestas, ¿ya? Y en estos artículos transitorios también, como por ejemplo, la estrategia climática de largo plazo se renueva cada 10 años y pensamos al 2050, dentro de los 12 primeros meses se tiene que dictar, entonces la primera estrategia va a durar 9 años en vez de 10 para alinearlo con la meta del 2050. De esta forma se amarra lo que vienen hablando mis colegas, buscamos una ley que nos permitiera gestionar de manera eficiente, efectiva, rápida, con metas claras para los sectores y con medidas que pudiesen avanzar, que fuesen costo efectivas y que nos pudieran permitir gestionar el cambio climático en nuestro país, siendo que somos altamente vulnerables, pero también no solamente nos quisimos enfocar en la adaptación, sino también en la mitigación, porque si bien aportamos poco, hay muchos países que aportan poco y si todos tomaran una actitud pasiva estaríamos en mayores problemas. Muchas gracias. Gracias a Robert Currier. Voy a pedirle si es posible junto a Alfonso Galarce puedan acompañarnos aquí en la testera y pedirle también a Fabiola Barahona que ya está detrás mío para lo que va a ser el último tiempo de ronda de preguntas. Ustedes ya las expresaron a través de las tarjetas y luego entonces vamos a ir a un coffee
Y proseguimos con el taller que va a desarrollarse en la sala Juan Bustos, frente precisamente a la salida, la mayoría lo conoce. Fabiola. Bueno, seguimos entonces con la ronda de consultas y de preguntas. Soledad Ortega, de la cooperativa 5 Soles. ¿Cómo se asegura que todos estos temas tengan efecto práctico, significativo, participativo y local? Bueno, hasta ahora ha sido una práctica permanente del Ministerio de Medio Ambiente incorporar procesos de participación ciudadana, formales y no formales. Hemos avanzado bastante con incluir diálogos o participaciones anticipadas, y eso se está plasmando también en la ley, el anteproyecto de ley de cambio climático, que también pone énfasis en la importancia de la participación ciudadana. No sé si quieres complementar tú, Robert, con un poco más de información de participación en la ley, que es una forma de asegurar también y oficializar, formalizar ese proceso en los instrumentos. Sí, efectivamente. Como dije durante la presentación, la participación ciudadana es un elemento muy, muy importante que ha reflejado en esta participación inmensa que hemos hecho con el anteproyecto de ley, una participación anticipada y después un proyecto de ley sometido a consulta pública, lo que es muy innovador. Y los instrumentos lo tienen presente. La estrategia climática a largo plazo lo tiene, la NDC, los planes de mitigación y adaptación. Entonces, ¿qué se busca? En todos estos planes, el Ministerio del Medio Ambiente tiene un plazo para dictar reglamentos que establecen cómo se van a elaborar los planes. Pero en esos reglamentos, la ley, nos aseguramos desde ya, que al menos tienen que tener un periodo de participación ciudadana que contemple, ¿cierto?, observaciones, que sean recogidas y que sean respondidas. Así que, como bien decía Maritza, es una práctica común del Ministerio, pero ahora no solamente para nosotros, sino que lo estamos haciendo de manera transversal para todos los organismos que son autoridades sectoriales según la ley, es decir, aquellos que, en virtud de su contribución a los gases de efecto invernadero o la vulnerabilidad de dicho sector, tienen que elaborar un plan de mitigación y o una adaptación. Acá tenemos otra consulta de Claudio Venegas, del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valparaíso, y pregunta, yo creo que Alfonso a lo mejor podría contestar esta consulta, dice, ¿existe alguna iniciativa de que entregue financiamiento a las municipalidades? En el proyecto de ley marco de cambio climático se incorpora específicamente una ampliación en la cobertura del Fondo de Protección Ambiental, incorporando dentro de sus líneas de financiamiento un foco en municipios y en organizaciones de la sociedad civil en materia de proyectos de cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación. Por lo tanto, sí está considerado en el proyecto de ley. Ok. Romiel López, de Yo Adopto Mi Árbol, dice, ¿existe un catastro de empresas que emita poco carbono o huella de carbono? ¿Existe un fiscalizador de ello? ¿Se van a crear logos o etiquetas, un etiquetado de huella de carbono donde se registren las empresas que contaminan menos? Sí. Actualmente existe un programa en el Ministerio de Medio Ambiente que se denomina Huella Chile, que lo explicó Richard en la presentación antes del almuerzo. Lo que hace ese programa es que entrega certificaciones y reconocimientos a las empresas que gestionan su huella de carbono, y sobre eso existe un registro de las empresas que participan. Tiene distintos niveles de certificación, que va desde lo más básico, que es poder medir la huella de carbono, hasta lo más completo y avanzado, que es cuando se hacen cargo de ser carbono neutrales, no solo la empresa, sino que también en su cadena de valor, es decir, con los proveedores, con los distintos otras empresas con las cuales interactúa. Ese es el nivel más avanzado. Entonces, actualmente existe eso y es un esquema voluntario al cual se adhieren las empresas
que quisieran participar voluntariamente de este programa de certificación. Creo que se llama Ulises Lehmann, ¿puede ser así el nombre? ¿Ulises Lehmann? ¿Sí? Ok. Él pregunta, dice que promover la electromovilidad suena bastante bien, pero la pregunta es, ¿con cuál energía lo quieren implementar? ¿Cuáles son los objetivos chilenos de reemplazo de las termoeléctricas? ¿Y cuál es el costo ambiental de estos vehículos por su producción? Vamos. Bueno, hay ya metas claras manifestadas por el gobierno de tener el transporte público 100% electrificado en 2040, por ejemplo, que va a contribuir de manera importante a la meta de neutralidad. Y para eso ya se está llevando una línea de trabajo que tiene que ver con las licitaciones que vienen, de ir aumentando gradualmente los buses en la flota total. Y también esto va de la mano con la política energética 2050, que también tiene una meta bastante ambiciosa de al 2050 tener el 75% de la energía renovable. Y entonces se espera que sea algo que vaya de la mano y la energía que se vaya usando en la electromovilidad sea energía limpia. Bueno, ya hemos visto que ya solo porque la energía renovable es más barata, su participación en el mercado ha sido cada vez más importante y tenemos un aumento progresivo de la cantidad de energía renovable en la matriz energética. Así que creo que es la tendencia. Al mismo tiempo, China está fabricando vehículos eléctricos cada vez más baratos y entonces el mercado lo está permitiendo. Casi que se está dando solo, está algo produciéndose de manera natural. No sé, ¿qué más? Sí, no, solo complementar con que está también el anuncio que se hizo a partir de la mesa de descarbonización, donde está el cierre de la totalidad de plantas que generan electricidad en base a carbón hacia el año 2040, también con los primeros retiros de 8 centrales al 2024. Por lo tanto, se va a ir dando también un proceso de renovación en la generación eléctrica con combustibles, con energías renovables. Entonces va de la mano esta promoción de la electromovilidad también con generación de electricidad de baja o nula emisiones. Esta es una pregunta de Benjamín Navarrete. Benjamín, ¿estás por ahí? Sí. Benjamín, tú preguntas que cuáles de los planes, me imagino, de mitigación, ¿sí?, ha sido el que ha tenido mayor efectividad. La verdad es que el plan de mitigación recién fue de energía, se publicó también después de segundo semestre de 2017. Creo que todavía no tenemos una evaluación de la efectividad de ese plan, sin embargo se ha ido avanzando en este tipo de medidas, por ejemplo. ¿Sí? De los planes que dijeron de adaptación. Plan Acción Nacional de Cambio Climático, unos que venían desde el 2008, que se hablaba mucho, pero como que no tenía... Sí. Bueno, ese plan se cerró antes de hacer este nuevo plan, se hizo una evaluación, se analizaron las barreras, se analizaron los avances, los facilitadores. Y en general se cumplió en un porcentaje importante, pero como decía, apuntaba básicamente a generar las bases de conocimiento para establecer los planes de adaptación que estaban programados, para establecer los potenciales de mitigación que después se discutieron en el proyecto MAPS y que permitieron a Chile hacer su compromiso internacional. Entonces, sí, ese plan se evaluó y ahora este nuevo plan tiene un sistema de monitoreo y reporte y ahora corresponde hacer el primer reporte de la implementación durante el año 2018. Eso lo vamos a publicar a fin de año, que se va a rendir cuenta públicamente de cómo ha sido el avance del primer año de implementación de ese plan. Se hizo un primer ejercicio de la implementación del 2017, porque salió en julio y se reportó cuánto se había avanzado en esos primeros meses.
Y ese informe está en el Ministerio, no sé si está publicado en la página web, pero si alguien lo pide lo debemos entregar. Eso. Esta pregunta la hace Constanza Lima, que es arquitecta, Lizama, arquitecta independiente, y es para Maritza. Dice que, dado que la industria del cemento es emisora de CO2 y la quema de combustible representa uno de los mayores emisores de GEI, ¿existe alguna propuesta concreta de integrar materiales de construcción menos contaminantes como el adobe en sus distintas técnicas, también por ejemplo los fardos de paja, que también sabemos que son para construir, en la normativa de la construcción y proyectos asociados? No, la verdad no tengo conocimiento de que esté ocurriendo eso actualmente. Sé que hay una mesa de construcción sustentable en estos momentos con varios organismos públicos que están buscando las medidas más apropiadas para avanzar en la construcción sustentable, pero todavía no he visto recomendaciones concretas ni menos normativa que apunte a eso. Okay, deberíamos ir hacia allá. Creo que está en las conversaciones, pero todavía no se traduce en una normativa ni nada por el estilo. ¿Y a qué se debe eso? Es que igual, en general, hasta ahora las emisiones de CO2 no se controlan. No hay una normativa de CO2. Lo que se controla aquí, las emisiones son de los contaminantes locales que afectan directamente a la salud. Habría que hacer un cambio en la normativa porque el CO2 todavía no es un contaminante para la Ley de Base del Medio Ambiente. Es un contaminante global, pero tiene otro tipo de efecto y nos afecta a la salud, por lo tanto no hay una norma de emisión relacionada al CO2 todavía. Se ha discutido si debería haber o no, pero no sé si Robert quiere agregar algo al respecto. No se incluyó en esta ley, por ejemplo, como un contaminante. No, efectivamente el tema del CO2 obedece a una lógica un poco distinta de lo que son los contaminantes locales. Las normas de calidad primaria o secundaria, las normas de emisión, están relacionadas con afectación ya sea a la salud de la población o también a lo que es la preservación o conservación de la naturaleza. Por lo tanto, hay una relación directa entre lo que es el contaminante local y el impacto en la salud o en el medio ambiente. Esa relación es mucho más compleja en el CO2, porque al ser un contaminante global, el regular, bajo la lógica de las normas de calidad de emisión, ese contaminante es complejo porque no demostrar cuánto es la emisión de una empresa, una fábrica, una industria X, cuál es el porcentaje de ese impacto, de esa emisión en el medio ambiente, es muy difícil porque, como dije, es un contaminante global que se reparte de manera homogénea en el globo, independiente de dónde se emite. Sin embargo, lo que hace la ley es que establece en un artículo transitorio que en el plazo de 12 meses el Ministerio debe proponer al Presidente de la República un proyecto de ley para regular transferencia de emisiones, es decir, la posibilidad de que efectivamente se establezcan caps o límites de emisiones y esas emisiones se puedan transar entre los organismos regulados para precisamente cumplir los objetivos de reducción de la ley, y de esa manera sí existe una límite o una limitante al CO2. Bueno, acá se consulta sobre cómo será la interacción entre acuerdos como el TPP-11 y políticas públicas de largo aliento. Como por ejemplo, acá ponen el carbono neutralidad el 2050. O sea, la verdad es que, bueno, una pregunta como no hemos profundizado, o sea, yo al menos, no he profundizado entre las medidas que tiene el TPP-11. Lo cierto sí es que los tratados de libre comercio en general y sus capítulos ambientales tienen que estar alineados con la política de gobierno, y lo que estamos tratando con esta ley, marco de cambio climático, es que independientemente de los
instrumentos que se vayan suscribiendo por el país está alineado con lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y el Acuerdo de París, y se cumplen las metas de reducciones que sean las más ambiciosas. El Acuerdo de París habla de neutralidad de emisiones en la segunda mitad del siglo, o sea, alguien que la lograba en el 2098, ¿cierto? Estaba bien, pero ya entendemos que eso se nos queda muy muy corto y el IPCC nos lleva al 2050, y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta ley. Voy a unir, es la misma persona, es Duncan, que pregunta, es muy interesado sobre el tema del carbono. Él dice que la meta de carbono neutralidad 2050 depende hasta ahora de observar un crecimiento económico importante. ¿Por qué fue necesario incluir esa condición? ¿Y cómo contribuye aquello a construir una mayor ambición al respecto? Y también pregunta si las plantaciones forestales para uso maderero van a ser consideradas como posible sumidero de carbono. Quiero hacer una aclaración, porque cuando señala que la meta de carbono neutralidad al 2050 depende de observar un crecimiento económico importante, creo que se está generando una confusión respecto de lo que es la meta actual de nuestra contribución determinada a nivel nacional, la NDC. La NDC es la que señala que vamos a reducir la intensidad de las emisiones, condicionándola, aunque no lo plantea de esa forma, pero es condicionándola a que se mantenga un nivel de crecimiento similar al que hemos tenido. La meta de carbono neutralidad no fija esta condición de mantener un crecimiento económico importante. Eso no se señala. De hecho, lo que incorpora la ley es simplemente la meta, que es la visión país de alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Entonces quería hacer esa precisión. Lo que se hizo en la NDC, ahora enfocándolo en por qué la NDC en su momento, en el 2015, planteaba esto, era por la incertidumbre que existía en ese momento de poder afectar el crecimiento económico del país. Y por lo tanto lo que buscaba la meta era lograr efectivamente desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero con el crecimiento de la economía. Es decir, que la economía pudiera crecer a un ritmo normal e importante y reducir las emisiones de CO2. Por eso se generó esa condición, pero hoy día estamos analizando la nueva NDC, la nueva meta que debiera incorporar, y se están analizando distintos escenarios donde lo que se está haciendo es tender hacia un compromiso que sea más bien en términos de reducciones absolutas de emisiones más que en un indicador de carbono intensidad. Entonces ahí se hace una separación. Y por lo tanto ya no está directamente ligado al crecimiento económico, sino que más bien se fija una posición independiente de un objetivo de reducción de emisiones al año 2030, que es parte además de una visión más amplia que es la carbono neutralidad al 2050, y por lo tanto tiene que estar alineado con esa visión de largo plazo. No sé si aclaré la... Sí, igual, que la meta que se está proponiendo en la ley también al final es absoluta, o sea, estamos hablando de carbono neutralidad, que significa emisiones netas cero, o sea, 0 toneladas de carbono a la atmósfera, en balance. Así que, claro, aquí ya igual hay un indicador que es independiente del crecimiento económico. En la consulta sobre las plantaciones forestales, si para uso maderero, si son también tomadas como posible sumidero de carbono. Bueno, ya Richard creo que habló del tema, ¿no? De que efectivamente las plantaciones tienen este problema de que, claro, capturan y de una vez que se cortan vuelven a emitir, y por lo tanto, comparado con el bosque nativo, tienen una capacidad finalmente menor de mitigación que el bosque nativo, y eso se está discutiendo ahora, de qué tipo de compromiso y cómo plantearlo de manera que sea un compromiso firme que garantice efectivamente la meta. Pero eso se está discutiendo, porque efectivamente las plantaciones también capturan, entonces hay que ver hasta qué punto, en función de las cortas, de las talas, se puede finalmente tener un balance positivo en las capturas, pero no es algo que esté totalmente cortado. Y complementando en esa línea, a nivel de los fondos internacionales que se han creado para poder pagar por resultados, el pago por resultados, que son esquemas donde si un país, por ejemplo, conserva, restaura o mantiene sus bosques, se le paga por una estimación de toneladas de CO2 que hayan sido capturadas.
Y en ese sentido, esos pagos por resultados, de acuerdo a estos fondos internacionales, solo son para bosques nativos. Por lo tanto, también se va señalizando hacia qué tipo de bosque hay que proteger, qué tipo de bosque hay que restaurar. Entonces, también creo que eso es importante, cómo se están alineando los instrumentos económicos para proteger también el bosque nativo. Bueno, y la última consulta es más técnica, es con respecto a los COREC, que dice que cuál es su mecanismo de la elección de sus participantes, cómo los elige, si los elige el intendente, y cómo se puede pedir que se actualicen las actas. Sí, bueno, como les decía, esto fue una propuesta del Plan Nacional de Adaptación en 2015, que fue aprobado por el Consejo de Ministros, pero que no tiene un mandato sobre los intendentes. Entonces, lo que se hizo fue invitar a los intendentes a partir de un oficio del ministro de Medio Ambiente de formar los COREC. Pero había bastante libertad para los intendentes de que ellos pudieran invitar y conformar su COREC como quisieran, a pesar de que habían algunos lineamientos bien claros. Y todo esto en un marco voluntario, un poco respondiendo a las necesidades del país. Los COREC se constituyeron en todas las regiones, pero vemos que hay mucha disimilitud en cómo están conformados y cómo han actuado estos COREC. Desde este año tenemos una sistematización de todas las actas de los COREC. Ya hay actividad bastante importante en los COREC, mucho por la COP, mucho porque ya están instalándose estos planes regionales. Entonces hay una actividad clara que se está plasmando en estas actas. Esas actas son públicas, nosotros eso sí no las tenemos en la página web, si nos piden las actas se las entregamos. Pero lo que se quiere formalizar un poco a través de la ley es cómo estos COREC van a funcionar y se está definiendo la composición, si no me equivoco, Roberta. Bueno, como bien dijo Maritza, los COREC responden a distinta composición y tienen mucho que ver cómo el gobierno regional, la intendencia lo ha manejado. La verdad es que en el anteproyecto de ley marco quisimos ser bien estrictos y bien estructurados en lo que son los planes de adaptación y mitigación a nivel central, que dependen de los ministerios, independientes si tienen acciones a nivel nacional o a nivel regional. Y le dimos bastante flexibilidad a los COREC. Sin embargo, en el periodo de participación ciudadana se levantó mucho este tema de la integración, del funcionamiento, así que lo estamos recogiendo, la verdad. En la nueva versión estamos pensando cómo dar directrices un poco más claras, dejándole flexibilidad, porque estamos hablando de la región y esto tiene que ver con la ley de la LOCGAR y el fortalecimiento de las regiones también, y lo que pasa después con la salida de la figura del intendente y la del gobernador regional electo y el delegado presidencial. Entonces estamos dando cierta flexibilidad, pero también pensando en cómo integramos lo que recogimos en la PAC, que tiene que ver con dar directrices más claras en cuanto a su integración y definir como un mínimo al menos entre todos los COREC respecto a participación. Entonces, que tiene que ver no solamente con los CEREMIS de las autoridades sectoriales, sino que también de otros organismos, municipios, algunos temas ahí que permitan dar una representación multisectorial que permita llevar adelante los planes de acción regional de cambio climático. Bueno, recuerden que la información ustedes la pueden encontrar a cabalidad en www.mm.gov.cl. Los vamos a invitar ahora a una pausa. Así que agradecemos a los panelistas, Maritza Jadrijevich, a Alfonso Galarce y también a Robert Curría, que nos acompañaron en estas respuestas, y también a todos ustedes por las inquietudes presentadas. Eso, y por supuesto a Fabiola Barahona también, que nos ha tenido la posibilidad de contar con ella para colaborarnos en lo que dice relación con la respuesta a sus inquietudes y comentarios. Precisamente vamos a un coffee y luego al frente de la sala Juan Busto continuamos con el desarrollo del taller. Recuerden, quienes se queden hasta el final del mismo podrán obtener un diploma de participación del seminario. Muchas gracias y eso, vamos ahora al break.